Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Qué gusto tenerlos aquí compartiendo un nuevo vídeo con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un drama que ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y los medios de comunicación, una situación bastante particular entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que involucra una declaración fiscal que podríamos describir, sin exagerar un ápice, como explosiva. Sí, así como lo oyen. Prepárense, pónganse cómodos y saquen las palomitas porque este chisme tiene todos los ingredientes para ser no solo jugoso, sino una verdadera bomba de relojería: amor, desamor, dinero, impuestos, investigaciones, un combo explosivo digno de una superproducción de Hollywood. Antes de que nos metamos de lleno en la carnita asada, como decimos por aquí, y empecemos a desmenuzar esta jugosa historia, quiero recordarles rápidamente, como si fueran a olvidar mi voz angelical, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor, la única, la infalible forma de apoyarnos y no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Además, asegúrense por el amor de Dios de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No se querrán perder ni una sola pizca, ni un solo detalle, ni una sola coma de este drama. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita, dejen un like que haga temblar el suelo y compartan este vídeo para que llegue a más personas ávidas de chismes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al chisme. Como bien saben, o deberían saber si siguen este canal como si fuera su Biblia, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mucho más que un simple noviazgo, fue un auténtico fenómeno mediático, un tsunami de romance que arrasó con todo a su paso. Su química en la pantalla, esa chispa incandescente en la exitosísima serie Senkalkam, trascendió la mera ficción y se convirtió en una relación real, palpable, tangible, para el deleite absoluto y la histeria colectiva de sus legiones de fans. Fueron, sin duda alguna, la pareja del momento, acaparando portadas de revistas de todo el mundo, protagonizando campañas publicitarias juntos que generaban millones, haciendo suspirar a miles, si no millones, de personas con su amor aparentemente eterno. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible, a veces cruel, mundo del espectáculo, el cuento de hadas, la fantasía perfecta, llegó a su fin, como un globo que se desinfla lentamente hasta caer al suelo. La ruptura, aunque intentaron mantenerla en privado, como si eso fuera posible con dos figuras de su calibre, no tardó en ser noticia de primera plana y generó una ola de especulaciones sobre las razones detrás de la separación. Algunos hablaron de incompatibilidad de caracteres, otros de agendas apretadas y la consiguiente falta de tiempo para la relación, y otros, los más osados, aquellos que disfrutan revolcándose en el fango de los rumores, incluso mencionaron posibles infidelidades y terceros en discordia. Pero lo cierto es que hasta ahora los motivos reales, los verdaderos, los que se esconden detrás de la fachada de la fama, de la ruptura seguían siendo un misterio, un enigma sin resolver que alimentaba las más diversas teorías conspirativas. Y es precisamente aquí, en este punto de la historia, donde entra en juego esta famosa declaración fiscal, el detonante de todo este revuelo mediático. Verán, queridos chismosos, hace unos días un importante, prestigioso y respetado medio de comunicación turco, no voy a decir cuál para evitar demandas, publicó una noticia que dejó a todos, literalmente a todos, boquiabiertos con la mandíbula desencajada, aparentemente una investigación fiscal en curso. Una pesquisa minuciosa sobre las finanzas de ciertas personalidades involucra directamente a Kerem Bürsin y, sí, adivinaron, a la mismísima Hande Erçel. Según la información cuidadosamente filtrada, la investigación se centra en una serie de transacciones financieras realizadas durante el tiempo en que la pareja estaba junta, en ese periodo idílico que parecía sacado de una película romántica. Al parecer existen ciertas inconsistencias, ciertas irregularidades, en las declaraciones de impuestos de ambos actores, particularmente en lo que respecta a los ingresos generados a través de contratos publicitarios, acuerdos comerciales conjuntos y otros negocios que realizaron aprovechando su estatus de pareja estrella. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que esta declaración fiscal sea tan bomba, tan explosiva, tan digna de ser el titular principal de este vídeo, como bien dice el título? Bueno, aquí viene lo jugoso, lo realmente interesante, lo que les hará correr a contarle a sus amigas. Se rumorea, se especula, se murmura en los pasillos de los juzgados y en las redacciones de los periódicos, que parte de la investigación se centra en un supuesto préstamo, sí, entre comillas, que Kerem le habría hecho a Hande durante su relación. Este préstamo, que ascendería a una suma considerable de dinero, una cifra que haría palidecer a muchos, no habría sido declarado correctamente a las autoridades fiscales, lo que podría acarrear consecuencias legales, sanciones económicas y hasta problemas penales para ambos actores.
Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone turbia, donde el agua se enturbia y empiezan a aparecer los tiburones. Algunos medios, los más sensacionalistas, aseguran con una seguridad pasmosa que este préstamo en realidad podría haber sido una forma encubierta, una artimaña, una maniobra fraudulenta de evasión fiscal, utilizando la relación sentimental, el amor de cuento de hadas, como fachada para ocultar el origen real de los fondos y evitar pagar los impuestos correspondientes. Otros, en cambio, los más cautelosos, los que prefieren esperar a ver los resultados de la investigación antes de emitir juicios de valor, sostienen que simplemente se trata de un error contable, una negligencia, o de una mala asesoría fiscal, sin intención superíndice 3n alguna de defraudar al fisco ni de engañar a nadie. La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre estas dos versiones. Pero ¿cómo afecta todo esto a la relación, o mejor dicho, a la exrelación, entre Kerem y Hande? Pues evidentemente la situación no es nada, absolutamente nada, favorable para ninguno de los dos. Si bien ambos actores han mantenido un perfil bajo desde que se hizo pública la noticia, evitando a toda costa las cámaras y las preguntas incómodas de los periodistas, fuentes cercanas a ellos, amigos en común, estilistas y hasta el peluquero de Hande aseguran que están muy preocupados, angustiados y nerviosos por las posibles consecuencias legales y mediáticas de la investigación. Además, esta situación ha reavivado viejas heridas, ha removido el polvo de resentimientos antiguos y ha sacado a la luz rencillas que parecían olvidadas entre la expareja. Algunos medios, los más cercanos al entorno de Kerem, afirman que él se siente utilizado por Hande, argumentando que él siempre fue el que más aportó económicamente a la relación, el que cargó con el peso de los gastos y las inversiones, y que ahora se ve envuelto en este problema por culpa de ella, por su supuesta negligencia o falta de transparencia en sus asuntos financieros. Hande, por su parte, según fuentes cercanas a su equipo, se defendería argumentando que ella también contribuyó significativamente a la relación, tanto económicamente como en términos de imagen y popularidad, que su presencia en eventos y campañas publicitarias era tan valiosa como la de Kerem, y que no es justo que se le responsabilice únicamente a ella por los problemas fiscales. La batalla, señores y señoras, parece estar servida. La verdad es que en este momento todo son especulaciones, rumores infundados y filtraciones interesadas. La investigación fiscal aún está en curso y no se han presentado cargos formales contra ninguno de los dos actores. Sin embargo, el simple hecho de estar bajo investigación, de tener a los inspectores de Hacienda revisando sus cuentas al milímetro, ya es suficiente para dañar su imagen pública, poner en entredicho su reputación y afectar negativamente sus futuras oportunidades laborales. Pero, ¿qué podría pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el futuro que les espera a Kerem y a Hande en medio de este torbellino mediático y legal? Lo más probable es que tanto Kerem como Hande contraten a los mejores abogados y asesores fiscales del país, profesionales expertos en defender a celebridades en apuros, para defenderse de las acusaciones y tratar de llegar a un acuerdo con las autoridades fiscales que les permita evitar males mayores. También es posible, aunque no deseable, que se vean obligados a declarar públicamente sobre el asunto, a dar la cara ante la prensa y explicar su versión de los hechos, aunque seguramente intentarán minimizar el impacto mediático de la investigación y controlar los daños a su imagen. En el peor de los casos, si se comprueba que hubo intención superíndice 3n de evadir impuestos, de engañar al fisco y de ocultar ingresos, podrían enfrentarse a multas elevadas, embargos de bienes e incluso a penas de prisión. Sin embargo, es poco probable, aunque no imposible, que esto suceda, ya que ambos actores son figuras públicas con muchos recursos a su disposición para defenderse, para contratar a los mejores abogados y para llegar a acuerdos extrajudiciales que les permitan evitar la cárcel. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con rotundidad, es que esta situación ha marcado un antes y un después en la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Lo que una vez fue un cuento de hadas, una historia de amor de ensueño, se ha convertido en un drama fiscal que amenaza con empañar sus carreras, sus vidas personales y su reputación pública. Y es que, como siempre decimos en este canal, el mundo del espectáculo es así, lleno de glamour y fama, alfombras rojas y flashes de las cámaras, pero también de secretos oscuros, intrigas palaciegas y problemas que a veces se hacen públicos de la manera menos esperada, revelando la fragilidad de las estrellas y la voracidad de los medios. Este caso de Kerem y Hande es solo un ejemplo más de que incluso las parejas más exitosas, las más admiradas y las más envidiadas, pueden verse envueltas en situaciones complicadas, en escándalos mayúsculos que ponen a prueba su relación, su temple y su capacidad para superar la adversidad. En resumen, hemos visto como una declaración fiscal aparentemente rutinaria,
un simple trámite burocrático, se ha convertido en una bomba de relojería que ha sacudido los cimientos de la relación, o mejor dicho, la ex-relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las filtraciones interesadas y las posibles consecuencias legales de esta investigación, y hemos reflexionado sobre cómo este tipo de situaciones pueden afectar la imagen pública y la vida personal de los famosos, exponiendo sus debilidades y revelando la cara oculta del glamour. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo desmenuzando este chisme jugoso, este drama apasionante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande lograrán superar este problema? ¿Creen que la verdad saldrá a la luz y se hará justicia? ¿O creen que esta declaración fiscal ha marcado el final definitivo de su relación, incluso como amigos? Los leo atentamente en los comentarios, quiero conocer sus teorías y sus predicciones. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más, desde lo más profundo de mi corazón, por estar aquí, por ver mis vídeos y por apoyar nuestro canal. Recuerden que su suscripción, sus likes, sus comentarios y sus compartidos son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a seguir trayéndoles los chismes más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Y ahora sí, me despido con un beso enorme y un abrazo virtual. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más dramas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre informados y chismosos.